6 de la mañana con 40 minutos vamos a analizar justamente este paro en Santa Cruz junto a don Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo. Análisis de la demanda y el paro cruceño, entre otras regiones, de realizar el censo el 2023 y no el 2024, como lo ha definido el gobierno junto a 8 gobernaciones. Don Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista. A ver, nos gustaría con usted poder analizar esta determinación que ha tomado el Comité Cívico Pro Santa Cruz, la gobernación, de parar porque se está exigiendo que se pueda adelantar. Ellos habían sugerido junio del 2023 como fecha para realizar el censo. Ahora, la preocupación es que, y lo ha dicho hace algunos minutos el ministro de Obras Públicas, uno de los grandes problemas es que Luis Fernando Camacho no asistió a la reunión de gobernadores. ¿Cómo ve este tema usted, don Juan Carlos? Bueno, yo creo que estamos saliéndonos por las ramas, ¿no? Con esta situación del tema del censo. Es impresionante ver. Nadie da la información del millón, que es la información técnica en concreto. Creo que esa debería estar presente en la reunión del Consejo de Autonomías, debería estar presente en el análisis del Comité Cívico Cruceño y de todos quienes se expresan a través del tema del censo. Y el tema del millón es el siguiente, es decir, ¿cómo alguien calcula que puede ser factible junio del 2023 o mayo o junio del 2024? En la reunión del Consejo de Autonomías se habló de varios aspectos climáticos, de la pandemia, aspectos que son externos a la situación del desarrollo de todo este operativo precensal que tiene que ver con la actualización cartográfica. Pero en realidad lo que necesitamos saber es cuánto avanzó el Instituto Nacional de Estadísticas en este año. Esa es la primera tarea para saber exactamente. El informe era de que se habría avanzado casi un 30% en 4 departamentos en cuanto a actualización cartográfica y que teníamos el 98% más o menos de la boleta y bueno, ya teníamos la plata, ¿no? Porque ya se aprobaron los créditos, entiendo, a nivel de la Asamblea Plurinacional. En función a eso, habrá que determinar cuánto nos falta, cómo podríamos planificar el desarrollo de la continuidad de la actualización cartográfica. Según expertos estadísticos, hablan de que podría estar bordeándose un año en este caso, aunque tengamos las limitaciones que tengamos. Si fuera así, estamos hablando de recoger lo que ya se hizo y empezar a calcular recién los tiempos. Entonces, por lo tanto, pensar en un segundo semestre del 2023 podría ser lo más adecuado y habrá que ver la fecha exacta, eso ya lo dirán los expertos en cuanto a por las condiciones de migraciones, de movilidad transitoria de la gente por cuestiones de trabajo, etcétera. Creo que son aspectos que habrá que ser considerados y después recién determinar una fecha. Pero no, nos estamos jugando con las fechas y lo peor que asumimos un sinfín de medidas o actitudes en torno a este tema y creo que no es lo correcto. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es la tarea de los gobernadores, de la Asociación de Municipios que han estado presentes en la reunión del Consejo de Autonomías? ¿Bajo qué criterios han determinado esa ampliación para el 2024? Nos parece extremadamente largo el tiempo para poder establecer la realización del censo. Pero ¿habrán razones técnicas o es que se ha decidido así nomás? Es decir, hay un parágrafo en el comunicado que sacan, pero vuelvo a repetir, se refiere a cosas que son más bien más al entorno de la realización del censo, pero la explicación técnica no, y hasta ahora el Instituto Nacional de Estadísticas no dice al final qué es lo que ha avanzado, cuánto hay, desde dónde hay que empezar y cuál sería su propuesta de cronograma. O sea, al que menos se le escucha es al Instituto Nacional de Estadísticas, que se supone que es la entidad fundamental que menciona la Constitución Política, que es la encargada de la realización de los censos nacionales. Pero el debate está en manos de toda la población y las autoridades, que creo, a mi criterio, con poco criterio técnico, no se está
hablando del tema y no se está especificando un cronograma concreto, que creo que eso es lo que necesita la población para tener una mayor certidumbre de cómo debería ir avanzando este proceso. Ahora, don Juan Carlos, con referencia a lo que usted manifiesta, a mí me llama la atención porque en una entrevista que tuvimos acá con el director del Instituto Nacional de Estadísticas, por lo menos la percepción que nosotros siempre tuvimos es que este trabajo de una actualización cartográfica tomaba más de 2 años. Y claro, así le planteamos la pregunta, ¿cómo se va a llegar a esta fecha si, según información que tenemos, la actualización cartográfica lleva por lo menos 2 años? Y él nos dijo, no, ahora la tecnología permite hacerlo en menos tiempo. Pero claro, aparentemente lo que menos ha avanzado es la cartografía, don Juan Carlos. Sí, efectivamente, hay que reconocer que la tecnología ha avanzado. Nosotros, por ejemplo, en el Tu Voto Cuenta, lógicamente eran encuestas de percepción política, esa vez a las elecciones del 2020, por ejemplo, pues teníamos un aplicativo en un celular que nos permitía tener la información inmediata y la referencia de dónde se había elaborado esa información. Entonces, yo creo que en eso de la tecnología sí hay un aporte valioso. Pero, ¿cuál fue el cálculo del INE para decirnos que hasta noviembre teníamos todo preparado y todo listo? Es decir, por eso digo, hay una débil institucionalidad que da una pena realmente por el Instituto de Estadística, que al final yo creo que no acaba de decirnos cosas técnicas, sino cosas que están sujetas a presiones políticas. Y así no debería funcionar un instituto como tal, con la prestigio y la calidad técnica que tiene y en la que todos estamos confiando para que pueda desarrollar de manera idónea y técnica el proceso del censo. Debería existir una palabra autorizada, oficial, desde la cual podamos después debatir. Ya después el gobierno mencionará si los acuerdos que establecerá con los actores políticos o las entidades regionales definirán qué acciones tomar, pero necesitamos una información clara, concreta. Y eso es lo que preocupa entonces para poder llevar adelante, Irman, este proceso, ¿no? Ahora, don Juan Carlos, ¿es necesario ir a un paro perjudicando obviamente las labores cotidianas que se tienen en un departamento para poder presionar de que un censo pueda anticiparse, pueda desarrollarse el próximo año, como lo habíamos manifestado ya en junio del 2023? Bueno, hay formas, creo, ¿no? Y yo igual, de todas maneras, me parece que son acciones todavía muy apresuradas, pero es cierto que también las presiones que están sufriendo estas regiones, municipios, como en el caso de Santa Cruz, como en el caso del Alto, de Cochabamba y La Paz, que son los que más han sufrido, diríamos, la presión de la migración en estos años y que sus presupuestos no se han incrementado en relación a la población, sino que la obligación de prestar los servicios y las inversiones para adecuado servicio a la gente cada vez son más reducidos. Lógicamente que ahí hay una presión muy fuerte para las autoridades en términos regionales y municipales. Pero más aún todavía, en función al momento que estamos viviendo, porque no es lo mismo que estamos viviendo el 2002. En el 2002 estábamos en plena bonanza económica por los hidrocarburos. Hoy día hay una reducción de por lo menos del 41% en el presupuesto de los municipios vía IDH, más aún todavía en las gobernaciones que supera el 50% de reducción. Y encima que tengan las presiones de la población, las mismas o más crecientes todavía. Creo que también es un tema que debería ser considerado para buscar cómo ir respondiendo a este nuevo fenómeno que tenemos en el país. No es el mismo de hace 10 años, Irman. Estamos viviendo un momento en el que prácticamente la población boliviana, más del 70%, está concentrada en casi 17 ciudades del país. Eso ha cambiado la configuración y por lo tanto también las necesidades, y mirar la realidad de los municipios hoy día con bajos recursos, cuántos de ellos realmente son viables hoy día. Estoy hablando de los municipios rurales, pequeños, que tal vez eso va a demandar un diálogo profundo entre los niveles de Estado, la propia sociedad,
para ver cómo se encara en un escenario donde los bajos recursos es una realidad, ¿no? Bien, agradecemos mucho a don Juan Carlos Núñez, director de Fundación Jubileo, que ha conversado con nosotros esta mañana haciendo un análisis de este problema que está originando un paro cívico en Santa Cruz. Neto